Después de las atrocidades del 11 de septiembre de 2001, el presidente norteamericano George W. Bush llamó a una nueva cruzada contra Al-Qaeda. Osama Bin Laden acusó a Bush de comportarse como Ricardo Corazón de León. Algunos personajes del mundo árabe comparaban a Bin Laden con Saladín. Ambos bandos evocaban la Edad Media para explicar sus guerras. Siglo XII. La Tercera Cruzada. Dos grandes líderes simbolizarían el enfrentamiento entre los imperios del Islam y el cristianismo. Saladino era el gran héroe defensor del mundo árabe y Ricardo Corazón de León el mejor guerrero de la cristiandad. Divididos por la religión, estaban destinados a encontrarse en la Guerra Santa. Empujados por el honor, obsesionados por la fama y el poder, Ricardo y Saladino transformarían sus vidas luchando por la ciudad sagrada de Jerusalén. Su lucha épica reclamaría la sangre de miles de soldados, siempre en nombre de Dios. Las Cruzadas. En 1187, un ejército musulmán golpeaba las puertas de Jerusalén, unidos al mando de Saladino, el comandante más poderoso que tuvieran jamás. En la Ciudad Santa cundía el pánico entre la población cristiana. Las madres cortaban el pelo a sus hijas con la esperanza de que los soldados de Saladino no las violaran. Los monjes escondían sus imágenes sagradas. Tenían buenas razones para estar aterrorizados. 88 años atrás, los antepasados musulmanes de Saladino habían perdido Jerusalén en una sangrienta batalla contra los invasores extranjeros. Los invasores descuartizaron a todos los seres vivos de la Ciudad Santa en nombre de su Dios cristiano. Mientras les mataban, les gritaban, «Dios lo quiere». Creían que estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Lo que importa es que mataron a todo el mundo. Solo los vencedores proclamaban que era la voluntad de Dios. La masacre fue perpetrada por un nuevo ejército católico, llamado por el Papa de Roma a luchar contra los musulmanes. Cualquiera que no fuera cristiano y que no reconociera al Papa como jefe de la Iglesia, estaba condenado. Y por eso les masacraban. No como seres humanos, sino como gente que había perdido su alma y dejado de ser humana. La carnicería de 1099 marcó la culminación de la que se conoció como Primera Cruzada. La primera invasión de Jerusalén por parte de los cruzados fue horrible. Se derramó mucha sangre sin ningún motivo. El derramamiento de sangre no servía a necesidades militares. Solo se trataba de crear pánico. Nunca olvidarían la mortandad de la Primera Cruzada. Por entonces, Saladino ya estaba preparado para volver a conquistar la Ciudad Santa.
Pero Saladino sabía muy poco del lejano rincón del mundo donde habían nacido los cruzados, Europa. Europa se consideraba un lugar frío, neblinoso y ambiguo, donde la gente no tenía ideas claras sobre cómo gobernarse. No tenían clara su religión, ni eran realmente cultos o civilizados. Los árabes estaban interesados en filosofía, medicina, música, literatura, poesía, y suponían que los europeos carecían de todas esas cosas. En contra de lo que creían los árabes, la sociedad occidental era cada vez más sofisticada y más fuerte. El genio militar se valoraba sobre todas las cosas, criando soldados cada vez más letales y dispuestos a defender Jerusalén. El hombre destinado a ser el ángel justiciero de Saladino era uno de los príncipes más orgullosos, temidos y poderosos de Europa, Ricardo de Inglaterra. Ricardo es miembro de una familia violenta y guerrera que gobernaba Inglaterra y el norte de Francia en el siglo XII. Era muy fuerte porque era valiente, astuto e inteligente, admirado y respetado en todo el mundo conocido. Devoto católico, Ricardo fue el producto de una sociedad profundamente religiosa obsesionada con Jerusalén. La ciudad santa se encontraba a miles de kilómetros, pero era el epicentro de su fe, donde Jesucristo vivió y murió. Desde la primera cruzada, varias generaciones de cruzados habían luchado para mantenerla en poder de los cristianos. Es un sentimiento muy profundo en la sociedad cristiana de la época. Si la tierra sobre la que Cristo había caminado, si la ciudad donde estaba enterrado no se encontraba en manos cristianas, eso era una afrenta a su Dios. Pensaban que su Dios sentiría que le habían fallado. Si Jerusalén se encontraba en manos de hombres de otra confesión, la ruta de los peregrinos a Jerusalén podía quedar cerrada durante generaciones, a no ser que controlaran la ruta y la propia ciudad santa. El príncipe Ricardo sabía que tenía una obligación para con Jerusalén, que podían llamarle a convertirse en cruzado. Mientras perfeccionaba sus habilidades luchando contra sus rivales cristianos en Europa, la ciudad santa nunca se apartaba de su mente. Ricardo llevaba a Jerusalén en la sangre. Su bisabuelo había sido rey de la ciudad santa. Su padre, el rey de Inglaterra, enviaba enormes sumas de dinero a la ciudad santa. E incluso su madre había acudido a la cruzada. Es natural que Ricardo siguiera los pasos de cruzado de sus antepasados. Cuando Ricardo aún era niño, Saladino era un joven de 20 años. Oficial de caballería y jugador de polo, nunca imaginó que llegaría a ser uno de los grandes héroes del mundo árabe. Ni siquiera era árabe. Sabemos que nació en 1137
En Tikrit, la misma ciudad donde nació Saddam Hussein, su familia era kurda. Hasta cierto punto, era de una raza extranjera en las tierras donde obtuvo tanto poder. Mientras Saladino alcanzaba la mayoría de edad, los descendientes de los primeros cruzados europeos, conocidos como francos, fortificaban su nuevo reino de Jerusalén. Su creciente red de castillos cruzados eran una señal bien clara de que pensaban quedarse y colonizar el territorio árabe. Pero el mundo árabe no hizo nada, porque se encontraba paralizado por conflictos internos. No existía una unidad de propósito en el mundo árabe. A los árabes y musulmanes les llevó mucho tiempo elaborar una fórmula para contraatacar de forma eficiente, y no lo lograron hasta que la primera cruzada se enraizó fuertemente en la sociedad. De joven, Saladino luchó en Egipto a las órdenes de su tío, el guerrero Shirkuh. Con el tiempo, Saladino uniría las facciones enfrentadas del mundo árabe y lucharía contra los cruzados, pero como Ricardo, empezó a imponer su poder luchando contra sus vecinos. Como gobernador de Egipto, Shirkuh ordenó a Saladino que aplastara a sus rivales musulmanes. Un principio muy extraño para el guerrero más santo del Islam. Pero un giro del destino cambió su vida para siempre. Su tío murió de un empacho y Saladino tomó el mando. Poco a poco, se dio cuenta de que estaba destinado al liderazgo y que le gustaba que la gente estuviera dispuesta a seguirle. Así que lo aprovechó. Egipto era el país más rico del Oriente Medio, una base de poder perfecta para un joven guerrero. En cuanto se convirtió en gobernador de Egipto, Saladín pensó en establecer una monarquía. Al principio, no tenía planes para liberar Jerusalén. Más bien deseaba un reino muy vasto, un imperio. Saladino dedicó los 10 años siguientes a atacar a sus vecinos musulmanes. Con el poder de Egipto apoyándole, logró controlar Arabia y Siria. Solo quedaba un pequeño enclave intacto: el reino de Jerusalén, ocupado por los cruzados. Al cabo de 20 años de luchar, Saladino era el guerrero más poderoso del Oriente Medio. Pero al acercarse a los 50, se vio criticado por los religiosos musulmanes. Un gran número de sacerdotes y teólogos empezaron a criticarle y a preguntarle: ¿hasta cuándo seguirás luchando por el poder? La gente le pedía que dejara de derramar sangre musulmana. Decían: basta, ya basta. Dominado por la ambición, Saladino había matado a muchos musulmanes para hacerse con el poder. Debía buscar alguna clase de penitencia para demostrar que también era un hombre piadoso. La respuesta solo le llegó después de una experiencia en la que casi pierde la vida.
En la primavera de 1185 cayó gravemente enfermo. Al borde de la muerte, Saladino llamó a los religiosos. Saladino vivía en una atmósfera religiosa y creía en el poder místico de los religiosos y en los actos sobrenaturales o milagros. والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. Mientras oía a los hombres santos leyendo el Corán, Saladino tuvo una revelación. Se obsesionó con la idea de liberar Jerusalén. Decidió que esa misión le valdría el perdón de sus pecados y la gracia de Dios. Cuando Saladino se recuperó, le dominaba la creencia de que Dios le había permitido vivir para poder recobrar Jerusalén. Entonces vio que tenía la oportunidad de cumplir la voluntad de Dios y a la vez unir al mundo árabe bajo su liderazgo. Usaría el poder de la religión para crear una santa indignación entre la gente del Islam. Llamaría a la yihad, la guerra santa en la que todos los buenos musulmanes estaban obligados a librar de infieles los territorios ocupados. Saladino propagó la noticia de su yihad por todo el Oriente Medio. Sus escribas hablaron de una nueva guerra santa. Saladino quería recordar a todos la importancia de Jerusalén para los musulmanes. Era el lugar donde el profeta Mahoma se elevó hacia el cielo para hablar con Dios. Había que recuperar la ciudad santa. Usó la religión porque era lo único que tenían. Era su cultura. Usó lo que tenía disponible y lo usó con eficacia en un sentido positivo. No es que manipulara la religión, pero es que no había otra cosa. Era el único elemento que podía unir a la gente y hacerle sentir que existía un ideal por el que luchar. Los cruzados que volvían de Tierra Santa traían noticias de la subida al poder de Saladino. Ricardo se enteró de que por primera vez un solo líder unía a casi todo el mundo árabe. Los francos de Jerusalén estaban rodeados y eran vulnerables. Sin embargo, los líderes de la cristiandad no hacían nada. Para Saladino, era el momento perfecto para entrar en acción. Una vez que Saladino logró confederar a los pueblos de Egipto, Damasco y el norte de Siria y crear una presión moral para que la gente se uniera a su guerra santa, tenía que cumplir lo prometido. Había cierta urgencia, una necesidad de luchar contra los cristianos en 1187. De lo contrario, la confederación se rompería.
la ciudad santa de Jerusalén, los francos ocupantes temían a las fuerzas islámicas unidas. Habían escrito al Papa y a los reyes de Europa rogando ayuda, pero no habían recibido respuesta. En verano de 1187 tomaron una decisión espantosa: luchar solos contra Saladino. La decisión de reunir un gran ejército y tal vez enfrentarse a Saladino en una lucha a gran escala era un riesgo desesperado. Y esa fue la decisión más importante del siglo. Eso no se hacía jamás en la Edad Media. Arriesgarse a una batalla contra un líder militar tan grande. Un riesgo 3 o 4 veces mayor de lo normal. Los francos de Jerusalén pusieron su fe en un arma extraordinaria: un fragmento de madera en el que creían que se crucificó al Cristo. Para los cristianos medievales, la Vera Cruz estaba impregnada de un gran poder. La habían llevado a la batalla más de 20 veces y habían vencido. Confortados por la presencia de la Vera Cruz, los caballeros del reino de Jerusalén marcharon a enfrentarse con Saladino. Eso era exactamente lo que Saladino había esperado. Obligó al ejército de los francos a internarse 30 kilómetros en las montañas desiertas de Jatín. Allí envenenó las escasas fuentes de agua fresca que había. Saladino les arrastró hasta un punto concreto donde se encontraron aislados de cualquier reserva de agua y sufrían sed y calor. Los caballeros, agotados y deshidratados, empezaron a sufrir alucinaciones. Sin agua sabían que estaban perdidos. Saladino les tenía atrapados. Saladino había pasado años uniendo al mundo árabe con la espada. En Jatín lanzó a su gran ejército islámico contra los francos. Ordenó a sus tropas que atacaran e incendiaran el campamento cruzado. Miles de caballeros cristianos fueron descuartizados. A otros les capturaron y les dieron a elegir entre convertirse al Islam o ser ejecutados. Nadie se convirtió. En Jatín, Saladino rompió la resistencia del ejército franco.
También se quedó con la Vera Cruz, como prueba ante los musulmanes de la supremacía del Islam bajo el poder de su gran guerrero santo. Personalmente, para Saladino la Veracruz era un pedazo de madera sin valor. Como musulmán, creía que Jesús era un profeta, pero no creía que fuera el Hijo de Dios, y por eso no podía asignar el mismo significado espiritual que le daban los cristianos a ese objeto. Sin embargo, Saladín era consciente de que los cristianos estaban muy apegados a la Veracruz, y antes de devolverla pediría algo pero muy valioso a cambio. La Vera Cruz podía resultar útil a Saladino, pero la yihad aún no había terminado. Jerusalén seguía en manos cristianas. La noticia tardó 2 meses en llegar a Europa desde Tierra Santa. Los relatos de la victoria de Saladino aumentaron la inquietud de Ricardo de Inglaterra. Jerusalén podía caer, y él no lo sabría hasta que fuera demasiado tarde. La peor pesadilla de Ricardo iba a convertirse en realidad. En octubre de 1187, pocas semanas después de su victoria en Jatín, Saladino alcanzó las puertas de la Ciudad Santa. Saladino deseaba Jerusalén no solo por la importancia que tenía esta ciudad para el Islam. El mensaje de los primeros cruzados había sido liberar Jerusalén de los bárbaros musulmanes. Saladino quería neutralizar ese mensaje. Como libertador de Jerusalén, Saladino se aseguraba un lugar en la historia. Sin embargo, fue su trato para con la población cristiana lo que le convertiría en leyenda. Saladino decidió no lavar Jerusalén con sangre cristiana.
Prefería el agua de rosas. Los soldados musulmanes dedicaron sus energías a purificar los lugares santos. Por orden de Saladino se respetó la vida de los descendientes cristianos de los primeros cruzados. Saladino suavizó las llamadas a la venganza. Después de capturar la ciudad, dijo: nadie va a morir. Prohibió que les mataran. Saladino decidió dar una lección a los cruzados. Cuando se conquista una ciudad, hay que mostrar misericordia y probar que los valores de tu fe son superiores a los del enemigo. Y esa fue la lección que se dio en Jerusalén en 1187. Por primera vez en 88 años, los musulmanes podían rezar en Jerusalén. No hay nada que pueda compararse con rescatar la patria ocupada y obtener la victoria. Jerusalén es hermana de la Meca y la Medina. Como musulmán y como árabe, concentra muchas pasiones. Saladino vivía una sensación de alegría sin límites y se convirtió en el líder principal del mundo islámico. Con un gesto magnánimo, Saladino llevó la paz a Jerusalén y se convirtió en el guerrero santo más grande del Islam. No era consciente de la tormenta que iba a estallar cuando Ricardo Corazón de León oyera que la ciudad santa había vuelto a manos musulmanas. La pérdida de Jerusalén fue un desastre para Ricardo y para los cristianos en Europa. El Papa emitió inmediatamente un decreto. Jerusalén debía ser recuperada a cualquier precio. En la hora más oscura de la cristiandad, Ricardo se preparó para enfrentarse a Saladino. Ricardo había oído el nombre de Saladino muchas veces. Había oído hablar de los grandes éxitos de Saladino como líder del mundo musulmán. No podía despreciar la oportunidad de enfrentarse con alguien tan famoso. En cuanto oyó la noticia de que Saladín se había adueñado de Jerusalén, él tomó la cruz sin perder un momento, impetuosamente, sabiendo que cumplía con su deber. Ricardo se vistió una cruz de tela que todos los cruzados debían llevar hasta que Jerusalén volviera a manos cristianas. Ricardo sabía que si podía dirigir una cruzada para capturar de nuevo Jerusalén, pasaría a la historia como uno de los grandes héroes de la cristiandad. Era su momento.
Cuando Ricardo, el mayor caballero de Europa, se convirtió en cruzado, miles de soldados siguieron su ejemplo. Los hombres se dispusieron a abandonar a sus familias. Las cruces cosidas a sus túnicas significaban que formaban parte del ejército de Cristo bajo el mando de Ricardo. Hombres que jamás habían salido de su pueblo viajarían 4000 kilómetros para unirse a él en la lucha por Jerusalén. A cambio, la Iglesia les perdonaría todos sus pecados. Una recompensa por la que muchos estaban dispuestos a morir. Los cruzados que se embarcaban para Tierra Santa debieron sentir una tremenda mezcla de emociones. Dejaban a sus esposas, a sus familias. Ellos mismos partían hacia lo desconocido. Se dirigían a tierras que nunca habían visto. Sabían por las cruzadas anteriores que tenían más o menos un 30% de posibilidades de morir o de no volver. Sentirían miedo. Al mismo tiempo, supongo que se mezclaba con una cierta expectación y un sentimiento de deber moral. Creían que las cruzadas eran una buena causa. En el verano de 1190, Ricardo, ya rey de Inglaterra, izó sus velas hacia Tierra Santa. Con más de 100 barcos abarrotados de miles de soldados y de caballos. En Jerusalén, Saladino comprendió que en lugar de terminar con la Guerra Santa, sus acciones la habían inflamado. Le llegaron noticias de que Ricardo formaba parte de una cruzada mucho mayor. La primera oleada ya iba de camino, guiada por el emperador alemán Federico Barbarroja, de 70 años. Federico Barbarroja, emperador de Alemania, era el mejor gobernante de la Europa occidental. Llevó un ejército enorme, tal vez 100.000 hombres, a Tierra Santa. Luchó contra los griegos, contra los turcos de Asia Menor, y estaba dispuesto a lanzarse como una explosión contra Siria. Saladino le tenía pánico. Pero Saladino no tenía nada que temer. Mientras cruzaba Turquía, Federico cayó al río, sufrió un ataque al corazón y se ahogó. Casi todo el ejército alemán volvió a casa. El cuerpo de Federico fue hervido en vinagre y se recogieron los huesos para poder enterrarlos en Jerusalén, por lo menos si es que llegaban allí. El rey Ricardo de Inglaterra se convirtió en la punta de lanza de la cruzada contra Saladino. Saladino dio gracias a Dios por llevarse al emperador alemán. Pero sus líderes militares se quejaron de que la amenaza de los cruzados no había desaparecido. Los cristianos que habían escapado de Jatín y de Jerusalén se habían reagrupado a 150 kilómetros al norte y asediaban el puerto musulmán de Acre. Cuando Saladino llegó a Acre, ordenó a su ejército que rodeara a los sitiadores cristianos. Pero los cruzados estaban demasiado bien atrincherados como para que Saladino ganara otra victoria espectacular.
El asedio quedó en tablas. Y Saladino intentó matar de hambre a los cristianos para que se rindieran. En el campamento de cruzados que rodea Acre, los alimentos eran tan escasos que los caballeros montados se vieron obligados a comer hierba. Ya se habían comido a sus caballos. El hambre, la desnutrición y la enfermedad mataron a miles de ellos, y algunos, desesperados, desertaron de la cruzada. Algunos incluso se convirtieron al Islam y se pasaron a Saladino. El escaso dominio de los cruzados sobre Tierra Santa se desvanecía. Entonces, en mayo de 1911, Ricardo, rey de Inglaterra, avistó Tierra Santa por primera vez. Fue un momento crucial en un gran enfrentamiento mundial entre dos grandes religiones. Tenemos una descripción de Ricardo dirigiendo sus barcos, avistando las tiendas, mirando hacia las líneas de Saladino, juzgando la resistencia de las murallas. Ya es un militar planeando su estrategia. Se acercó a Acre no como peregrino, sino como comandante. Los cruzados, medio muertos de hambre, encendieron hogueras en honor de su nuevo jefe. En el campamento musulmán por encima de Acre, Saladino presintió que Ricardo sería un contrincante difícil. En las murallas de la ciudad, sin embargo, las catapultas de los cruzados callaban. Ricardo cayó enfermo de la fiebre mortal del campamento y no podía combatir. Sin embargo, sabía que había otros métodos para ganar la guerra. Desde su lecho de enfermo, propuso a Saladino una entrevista. Uno de sus primeros actos fue mandar un mensaje a Saladín proponiendo una reunión en la cumbre. Una reunión de los dos, para hablar cara a cara y resolverlo. Ningún jefe de los cruzados había hecho nada parecido. Era un hecho sin precedentes. Era una idea revolucionaria. No era solo el gran enemigo contra el que luchar y con suerte mandar al infierno, sino alguien con quien hablar. En parte, Ricardo creía que podía persuadir a la gente. Que si podía hablar con la gente, podía persuadirles, convencerles. Que podía poner fin a todas las cruzadas en términos convenientes para Ricardo, si hablaba personalmente con Saladín. Pero a Saladino le pareció deshonroso entrevistarse con alguien a quien pensaba matar. Así que rechazó educadamente la invitación a reunirse con Ricardo. Creo que Ricardo quedó muy sorprendido cuando Saladín se negó a reunirse con él. Creía que era un personaje carismático,
pero aparentemente a Saladino no le impresionaba. Ante todo, no confiaba en él, no le creía capaz de mantener su palabra. Y además, no había ninguna posibilidad de llegar a un acuerdo de paz con Ricardo. Saladino no veía ninguna razón para entrevistarse con Ricardo, pero como jefe caballeroso le mandó un regalo al sufriente rey de Inglaterra. Ambos eran caballeros y respetaban el código moral de la caballería. No se comportaban como gente normal, como mercenarios. Los hombres de clase alta de ambos bandos se trataban como iguales. Saladino estaba orgulloso de su fama de hombre generoso. Ya había entregado miles de caballos a sus tropas en Acre. A Ricardo le mandó frutas para su enfermedad. Pareciera que Saladino estaba impaciente porque Ricardo se recuperara. Al poco tiempo, Ricardo se sintió bien de nuevo y descendió sobre Acre. Los defensores musulmanes se enfrentaban a un nuevo tipo de líder que luchaba desde el frente y parecía imparable. Los defensores musulmanes se enfrentaban a una crisis. La llegada de Ricardo significaba que la presión de los cristianos era casi insoportable. Andaban muy escasos de provisiones y no parecía que Saladino pudiera ayudarles. Desde su campamento de la colina, Saladino no podía hacer mucho por ayudar, pero se negó a permitir que los musulmanes de Acre se rindieran. La masacre de Ricardo siguió su curso. Los musulmanes resistieron casi una semana y seguían sin recibir auxilio de Saladino. Parecía que la gente de Acre había sido abandonada a su suerte. Finalmente, sin permiso de Saladino, abandonaron la pelea. Al final, tuvo que bajar las manos porque le obligaron a rendirse. No le gustó, pero al mismo tiempo reconocía que todos estaban agotados. Se le estaban acabando los recursos para pagar a tantos soldados. Se vio obligado a rendir Acre y al mismo tiempo lamentaba la necesidad de rendirse. Saladino había gozado de varios lustros de lealtad y de victorias. Pero contra Ricardo, su autoridad empezaba a resquebrajarse.
El nuevo santo guerrero de la cristiandad había traído su propio infierno a Oriente. En Acre, Ricardo, rey de Inglaterra, ganó su título de Corazón de León. La victoria en el sitio de Acre fue una gran entrada para Ricardo. Significaba que los cristianos estaban bendecidos por Dios. ¿Cómo explicar si no su victoria? En términos estratégicos, sabía que era un gran paso adelante, que ayudaría a quebrar el poder de Saladino y abriría el camino hasta la ciudad santa de Jerusalén. Ricardo había soñado con Jerusalén toda su vida. Pero antes de continuar su cruzada, quería lograr una concesión más por parte de Saladino. Ricardo había tomado como rehenes 3.000 prisioneros musulmanes en Acre. A cambio de su liberación, esperaba que Saladino le devolviera la mayor reliquia sagrada de la cristiandad, la Vera Cruz. Con gran expectación, Ricardo mandó embajadores a inspeccionar la reliquia. Todo aquello por lo que Saladino había luchado se encontraba en peligro. Pero no pensaba ceder sin más a las exigencias de Ricardo. Saladino decidió retrasar la entrega de la Vera Cruz y se preparó para la batalla de su vida. Fue una decisión que dejó el destino de los prisioneros musulmanes en manos de Ricardo. La Guerra Santa estaba a punto de intensificarse. Ambos sabían que la gran batalla sería por Jerusalén, donde se transformarían sus vidas y sus reputaciones. La ciudad santa se encontraba solo a 130 kilómetros.